Al fin, luego de unas semanas, por fin llegó Shingeki. ¡Sí! Buena cabros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí su amigo, el analista no objetivo, para traerles un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Shingeki no Kyojin. Porque sí, por fin hablaremos de Shingeki, pero de su primera temporada. Así que, primero resumiremos un poco de qué se trató la primera temporada. La primera temporada inicia con la vida normal de los protas, Eren, Mikasa y Armin, explicándonos cómo es el mundo en el que viven, en el que básicamente se encuentran encerrados dentro de unas murallas, como los únicos supervivientes de un apocalipsis de titanes. ¿Y qué quieren que les diga, cabros? Eso ya es suficiente para dejarnos enganchados. Así muestran la vida diaria de los personajes hasta que aparece un titán de 60 metros afuera de las murallas y la destruye, dejando que todos los titanes entren libremente. Y nuestros protas, que son unos niños, están así de ¿qué está pasando, doctor García? Súper asustados. Entonces Eren decide ir a su casa a buscar a su madre. Ahí van junto a mi casa y la ven que está bajo unos escombros. Y eso es como rayos, maldición, ¿qué vamos a hacer? Luego Eren, con ayuda de mi casa, intentan de sacarla, pero como no pueden, la madre les dice que huyan para que puedan sobrevivir. Ay, 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 ella es una gran madre. Y aunque Eren no quiere hacerlo, al final Hannes, quien es como una especie de policía dentro de los muros, se los lleva a la fuerza a los dos niños, mientras estos observan cómo un titán devora a su madre, terminando el primer capítulo ahí. Y esa parte fue súper cuática, cabros. Yo creo que a todos nos tocó una fibra sensible ver cómo devoraban a la madre de Eren y cómo la partían por la mitad. Fue horrible, cabros. Pero bueno, para no hacer muy largo el video, haré un resumen express, un mini resumen. Y si ustedes quieren un resumen así más full a lo... Hoy, entre los resumos y no va, Shingeki no Kyojin, temporada 1. Ustedes me lo tienen que comentar y pedir. La cosa es que Eren quiere venganza contra los titanes, por lo que él, junto a Armin y Mikasa, se unen a la Legión de Reconocimiento, que son una especie de soldados que salen más allá de los muros a pelear contra los titanes. Ahí conocen a otros personajes como Sacha, Connie, Jean, Reiner, Bertoldo, Annie, etc. Y se hacen amigos relativamente hablando. Entonces pasan los capítulos y cuando ya se gradúan, vuelve a aparecer el titán colosal y destruye el muro de en medio. Porque sí, cabros, eso se los voy a explicar rápidamente. En el mundo de Shingeki son tres muros. Un muro exterior, que fue el primero que se destruyó en el primer capítulo. Un muro de en medio, que es en donde se encuentran actualmente. Y un muro interno, que sería en donde se encuentra la realeza y la gente con poder en el mundo de Shingeki. La cosa es que el titán colosal destruye el muro medio y ahí ocurren muchas cosas, pero en resumen, Eren por alguna razón se convierte en titán y ayuda a sus compañeros. Si se preguntan cómo y por qué Eren se transforma, yo les puedo decir que en un momento de la temporada se puede ver que el papá de Eren, el cual está desaparecido desde que apareció por primera vez el titán colosal, le inyectó algo a su hijo mientras lloraba, diciéndole que era la única salida. Y solo eso sabemos, cabros. Es decir, la respuesta nos dejó con más dudas de las que ya teníamos. Este maldito de Isayama. Pero bueno, cuento corto, Eren tapa el agujero con una piedra, lo cual fue un momento súper épico. Y también tiene problemas con el gobierno debido a su transformación, pero aparecen los putos amos de Erwin y Levi para ayudarlo. Y luego de todo ese arco, Eren se convierte en la última esperanza de la humanidad. Luego, avanzando la historia, la Legión de Reconocimiento tiene una misión fuera de los muros, y Eren va con el equipo de Levi
entre los que están la hermosa Petra, que podría ser una nueva protagonista, ¿cierto, cabros? ¿Cierto? Cabros. ¿Cabros? ¿Aló? Ya, pero la cosa es que durante la misión aparece un titán extraño llamado el titán femenino. ¡Qué nombre más ingenioso! La cual va en busca de Eren. Entonces, luego de varios problemas, este titán mata al equipo de Levi. Sí, el equipo en donde estaba la supuestamente nueva protagonista Petra. Petra, no. Ay, cabros, esa muerte fue horrible. Y luego de la titán femenina matar a Petra, se enfrenta a Eren. Y ahí tienen una pelea súper épica, terminando con la titán hembra huyendo por estar acorralada, debido a que llega a mi casa para salvar el día. Luego ya toda la legión vuelve, o al menos los que quedaron con vida, ¿cierto, Petra? Maldición. Y ahí hacen un plan para descubrir quién era la titán hembra, ya que concluyen que era un humano infiltrado. Entonces Armin, el cual fue el puto amo mentalmente, descubre que es Annie y la acorralan para hacerla confesar. Esa parte fue súper bacán, cabros, porque yo cuando la vi por primera vez no tenía ni fruta idea de qué estaba pasando, porque yo confiaba en Annie y era como, ¿qué? ¿Por qué? Y cuando Annie confesó, me sentí súper mal porque yo confiaba en ella y era, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Fue casi tan horrible como la traición de Rachel, así que sí, cabros, vale verga la vida. Pero bueno, la cosa es que Annie se transforma y vuelve a haber una pelea épica entre ella y Eren, pero esta vez dentro de los muros. Ahí, resumidamente, Annie pierde e intenta huir, escalando los muros, pero Eren y Mikasa la atrapan. Y Eren, en modo de titán, decide comérsela, pero al verla llorando, se detiene y ahí pasa algo muy interesante, que es que se muestra un flashback de Annie y su padre, en donde este llorando le dice que no importa lo que ella decida, él siempre la apoyará, así que debe sobrevivir. Y con eso Annie se cristaliza impidiendo que puedan tocar su cuerpo, y finalizando la temporada con su derrota y la entre comillas victoria de la humanidad. O eso me gustaría decir, cabros, porque la última escena es en la parte del muro que Annie intentó escalar, la cual se estaba descascarando y muestran ahí la cara de un titán colosal. Y ahí sí termina la temporada. ¡Qué mierda le acabo de ver! ¿Qué fue eso? ¿Eso significa que los muros están hechos de titanes colosales? ¿En serio? ¿Qué está pasando, doctor García? Ahora sí que ya... Ay, no se entiende absolutamente nada, cabros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la serie con sus misterios. Pero la temporada en sí fue increíble, aunque con cada respuesta nos metían 2 preguntas más. Pero aún así, me encantó. Ahora, pasando a la sección que todo el mundo ama, lo mejor y lo peor de la temporada. ¿Qué podemos decir? Esta temporada, cabros, me encantó. Trajo muchas cosas y momentos épicos. Por ejemplo, cuando Eren puso la piedra en la muralla, fue súper épico. Y para qué hablar de la música que ponían ahí, ¿cierto? Ese host fue completamente hermoso. E incluso en su momento lo tenía descargado para mi celular, para que siempre cuando tuviera que salir en micro, ir escuchando ese momento épico. Otro momento épico fue cuando Eren casi se come a Annie, pero se arrepintió al verla llorar. Porque duele al ver que el enemigo, el principal villano de la temporada, tiene sentimientos. Entonces uno no sabe en qué pensar y eso es hermoso. Pero en sí, para mí, las 2 mejores cosas que hizo la temporada fueron: primero, su forma de contar los misterios, ya que cada respuesta dejaba con más preguntas, pero aún así esto no se sentía forzado ni molestaba, sino que por el contrario, enganchaba incluso más. Y también, lo otro excelente fue la falta de plot armor de los personajes secundarios,
Esto debido a que muchos personajes que parece que serán muy importantes mueren de la nada. Por ejemplo, Marco, uno de los jóvenes que se entrenó para ser parte de la Legión, murió tras cámara, en medio del segundo ataque del titán colosal. Y luego solo lo vimos muerto y fue como, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No! Marco, ¿por qué? Y también la muerte de Petra, que parecía que sería un personaje muy importante, pero muere luchando contra la titán femenina. Odié, pero me encantó eso, porque como en Game of Thrones, al menos en sus mejores momentos, no se sabe qué va a pasar y quién podría morir. Y eso es hermoso, tristemente hermoso. Y lo peor de la temporada fue... quizás, cabros, a ustedes no les guste mucho lo que voy a decir, pero lo peor fue la muerte, entre comillas, de Eren en los primeros capítulos, debido a que el momento fue súper impactante e inesperado, pero al mismo tiempo, cuando luego en el capítulo siguiente aparece vivo como un titán, aunque fue épico, no se los niego, nos dejó claro de que existe un plot armor para el protagonista y que este no puede morir. Lamentablemente eso le quita tensión a la serie, por eso fue lo peor. Aunque sí debo decir que esto es algo normal en la mayoría de los shonen, así que al menos es entendible. Por otro lado, el mejor personaje de la temporada para mí fue Annie, ya que aunque Levi fue el puto amo y Armin un genio, yo tengo predilección por los personajes grises y Annie es la más gris de la temporada. No sabemos nada de ella, pero sabemos que es capaz de llorar. Y eso ya te hace al menos empatizar con ella. Y el peor personaje, de entre los importantes obviamente, fue Mikasa. Y ya sé que todos ustedes me odiarán por decir esto, pero es que aunque Mikasa sea la más fuerte y el puto amo de la temporada y bla bla, está demasiado obsesionada con Eren. Le falta ser independiente y un desarrollo para poder saber qué quiere y para que incluso ella misma pueda conocerse mejor. Aunque sí debo dejarles claro, como spoiler, esto sí tiene respuesta a medida que avancen las temporadas. Para concluir, cabros, la serie es increíble. Su forma de contar la historia es hermosa. Sabe trabajar con los misterios y nunca sabes qué pasará. Por lo mismo, aunque tenga pequeños puntos que se ven como fallas, es 100% recomendable y cada temporada es incluso mejor que la anterior. Bueno, la temporada de la insurrección quizás está más dividida con críticas mixtas, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Así que nada, cabros, espero que les haya gustado el video y si es así, pónganle una buena me gusteada como dice su amigo Te lo resumo y coméntenme sus memes o lo que quieran en la cajita de comentarios. También suscríbanse al canal y pónganle la campanita para que les avise cuando suba el análisis de la temporada 2. También si quieren conversar conmigo pueden seguirme por Facebook, Instagram y Twitter y así podremos hablar de memes y anime. Yo soy el analista no objetivo y les digo, Eren es un muy buen personaje, aunque no es para nada un héroe. Nos vemos.